¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este nuevo ciclo que da comienzo hoy y los vamos a estar acompañando los próximos 2 lunes en el mismo horario para ver el tema de protección de datos personales. En el día de hoy vamos a ver Data Governance y Data Compliance, el manejo de riesgos legales en la gestión empresarial de los datos. El próximo lunes 8 de julio vamos a estar viendo el rol y la necesidad jurídica del DPO, Delegado de Protección de Datos, las transferencias internacionales en materia de datos personales y la supresión de datos como problemáticas corporativas jurídicas prácticas. El próximo lunes 15 vamos a ver el futuro de la abogacía de datos y las problemáticas jurídicas modernas en materia de privacidad, autodeterminación informativa y derecho al anonimato como libertades fundamentales. Nos acompaña una vez más la doctora Joana Caterina Faliero, a quien agradezco nuevamente que esté con nosotros y bueno, y seguir confiando en estas masterclass de microjuris. Para quienes no la conocen, ella es doctora, es PhD, doctora en Derecho con tesis doctoral, distinguida en protección de datos personales de la Facultad de Derecho de la UBA, especialista en Derecho Informático con programa de actualización en Derecho del Consumidor profundizado y abogada en Derecho Empresarial y Privado de la Facultad de Derecho UBA. Consultora internacional, asesora y representante legal especializada para Argentina, LATAM, Caribe y Unión Europea y directora de Faliero Attorney at Law. Directora del programa de actualización de posgrado en abogacía de datos, Data Governance, Compliance, Data Ethics, Data Analytics, Algoritmos, InfoSec, Ciberseguridad y Discovery de la Facultad de Derecho de la UBA. Directora de los cursos independientes de posgrado en actualización en Data Privacy, Data Protection, Data Governance y Compliance, LPDP, GDPR y LDPO. InfoSec y CiberSec, anonimato, perfilamiento, identidad y evidencia digital. Asesoría legal en criptomonedas y blockchain y smart contracts y economía digital y fintech. E-commerce, contratación electrónica, convergencia digital y protección del consumidor, consumidor electrónico también de la UBA. Directora del posgrado en Derecho Informático Avanzado, fintech, RecTech, Facultad de Derecho, Universidad de Palermo. Directora del posgrado Ciberdelitos, Hacking y Aspectos Legales de la Evidencia Digital, misma universidad. Directora del posgrado Derecho a la Protección de los Consumidores y Usuarios, Problemáticas Modernas y Aspectos Estratégicos, misma facultad. Directora del posgrado Derecho Informático Avanzado, Legal Tech, Inteligencia Artificial, Algoritmos, misma universidad. Y profesora titular de la materia Régimen Legal de Datos, de la especialización en Criptografía y Seguridad de la Informática y la maestría en Ciberdefensa de la UNDEF. Profesora titular de la materia Derecho en el Ciberespacio, del curso conjunto de homologación de competencias en ciberdefensa y curso básico de capacitación en ciberdefensa del Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas. Integrante del equipo asesor del Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, misma universidad. Autora de 5 libros, entre ellos Infosecurity, Seguridad Informática, Ciberseguridad, Hacking to Hack and Not to Jail, editorial ad hoc. La protección de datos personales, tercera edición ampliada y actualizada, misma editorial, año 2024. El derecho al anonimato, revolucionando el paradigma de protección en tiempos de la post-privacidad, segunda edición ampliada, misma editorial. Disertante nacional e internacional. Bueno, el currículum lo leo solo la primera clase, porque se podrán Solo la imaginar primera. que si no, es muy impresionante y es muy largo, así que bueno, lo leo una sola vez. Ya están todos avisados. Gracias, Joana. Bienvenida nuevamente. Ya te dejo con el público. Por favor, bueno, muchísimas gracias a vos, Irene, por todo, a Microjuris Argentina, nuevamente por dar apertura a este nuevo ciclo, como venimos haciendo ciclos de masterclass el presente año. Este ciclo va a tratar sobre la temática de protección de datos personales, específicamente lo que les estaba adelantando Irene. En la clase de hoy vamos a estar hablando particularmente sobre el eje de lo que es Data Governance, Data Compliance y el manejo de riesgos legales en lo que respecta a la gestión empresarial de los datos. Está claro que es una gran preocupación específicamente respecto de las labores hoy en día de nosotros como letrados in-house. Muchas veces nos sucede a nivel empresarial, bueno, cómo tenemos que abordar la temática del gobierno de los datos y de los cumplimientos normativos, sobre todo atendiendo a que en este sentido, con esta evolución que tenemos específicamente, de alguna manera, como decirles, creciente en lo que es la masificación, la utilización de tecnologías de la información, de la comunicación.
Hoy en día tenemos que el procesamiento automatizado de datos como realidad empresarial, como realidad de la gestión de los datos personales, nos lleva a que naturalmente tengamos que establecer nuevos lineamientos protectorios en esta materia, sobre todo atendiendo a que los regímenes regulatorios han ido reconociendo, como bien sabemos, y ha sido objeto naturalmente de otros encuentros que hemos hecho, nuevos derechos, nuevas obligaciones, nuevos principios en la temática de la protección de datos personales. Y eso nos lleva naturalmente a nosotros como operadores jurídicos a repensar el objeto de protección a la luz de estas nuevas directrices desde el punto de vista regulatorio, particularmente desde la perspectiva de la gestión de los datos. Lo primero que enfrentamos, el tema del consentimiento de la autodeterminación informativa de los titulares de los datos. Y naturalmente después con el procesamiento también enfrentamos el tema de la identidad digital, la gestión de las cuestiones accesorias a lo que es la conformación de la identidad digital. Pensemos en la caracterización del titular del dato como cliente y que naturalmente confía en nosotros para procesar sus datos. Entonces, cuando hablamos, bueno, de protección de datos personales, simplemente para puesta en común y para kickoff de esta serie de masterclass que vamos a ir compartiendo, simplemente para nivelar conocimientos entre todos. Cuando hablamos de protección de datos personales, nos centramos en el objeto de protección, que son los datos personales como objeto a proteger, en los cuales se encuentran derechos fundamentales en juego. Nosotros conocemos que para lo que es la protección de datos personales siempre se ha hablado, ¿no?, del derecho constitucional a la intimidad, pero también está obviamente la privacidad y de forma superadora y abarcativa, además de tantos otros derechos, como puede ser el derecho a la honra, a la imagen, a la libertad de expresión, etcétera, tenemos justamente, ¿no?, este derecho sacramental de lo que es la protección de datos modernas, que es la autodeterminación informativa, ¿no?, el autogobierno de los datos por parte de los titulares de los datos. Y esto nos conduce a la actividad industrial, económica, riesgosa, que tanto hemos apuntado en materia de datos, que es el tema del procesamiento automatizado de datos como una de las actividades industriales más lucrativas de los últimos tiempos. Y por otra parte, una realidad, esta masificación que comentábamos de la actividad riesgosa del procesamiento de datos, ya no son solamente industrias específicas las únicas que realizan procesamiento automatizado de datos, sino que en términos generales todos, en algún modo, en alguna escala, respecto de algunas y determinadas tipologías de datos, se procesan datos, ¿no?, de manera rutinaria. Y esto obviamente nos lleva a empezar a entender la problemática, sobre todo una problemática que podríamos señalar como sustrato de las peores tensiones actuales en la temática, que es el tema de la generación automatizada de perfiles. O sea, nosotros en la gestión empresarial tendemos naturalmente a perfilar a los clientes, a los titulares de los datos, y esto generan peligros desde el punto de vista jurídico y nuevas tensiones que tenemos que observar. Al mismo tiempo que también el sistema a nivel jurídico reconoce nuevos derechos a los titulares, nuevos derechos superadores a estos derechos clásicos que seguramente deben haber oído todos, que son los derechos ARCO, los derechos de acceso, rectificación, confidencialidad y oposición. Hoy hablamos, entre tantos otros derechos, por ejemplo, al derecho al olvido digital, el derecho a la portabilidad, el derecho a no ser perfilado, el derecho a no ser objeto de toma de decisiones automatizadas, el derecho a la autodeterminación informativa dinámica, entre otros. Y bueno, naturalmente haciendo foco en esta última cosa que acabo de decir, la autodeterminación informativa, en cuanto a la evolución jurídica que ha tenido este concepto, permite condensar y la definición de todas las cosas que debemos garantirle a los titulares de los datos respecto de su libertad informática, respecto de su autonomía, de la voluntad en lo que respecta a el eje, a lo que es la esfera de procesamiento de datos y reconociéndolo desde ya como un verdadero derecho humano digital. Claro está, reconociendo también el tema de que los derechos humanos con el paso del tiempo se van reconociendo y esos reconocimientos progresivos que existen respecto a los mismos no tienen que retroceder. Es decir, tenemos dos principios que son el de progresividad y el de no regresividad.
Continuando un poco con este repaso para situarnos de manera generalista en lo que es el ámbito de la protección de datos personales, tenemos el reconocimiento de lo que es el derecho, la parte sustancial de la protección de datos personales y naturalmente, como siempre lo hace el derecho, el otorgamiento de una herramienta procesal específica para que los titulares de los datos lleven adelante las acciones relativas a la gestión de los mismos y esta es la acción típicamente estudiada por todos nosotros, que es la acción de habeas data. Y es así como se empieza a edificar principiológicamente la gestión desde la perspectiva de los datos personales. Y ahí empezamos a ver que hay nuevos pilares, o por lo menos la consagración de cosas que se entendían como principiológicas en el inicio de la protección de los datos personales y que hoy realmente son los nuevos pilares en los cuales se tiene que edificar, se tiene que estructurar la protección de datos personales. ¿Y cuáles son naturalmente estos pilares? Bueno, la privacidad, la seguridad y la confianza. Deben haber oído ustedes hablar, particularmente en el caso del RGPD, GDPR, que es el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, uno de los más recientes y, a ver, recientes entre comillas, porque ya tiene sus años y ya tiene entre comillas también sus fracasos, pero sin perjuicio de lo cual ha sido el que más ha arrastrado la tendencia regulatoria a lo largo de estos últimos tiempos. Y allí vemos inserto en su texto un principio nuevo, dentro de otros principios también nuevos que se pueden mencionar, como el tema de la responsabilidad proactiva, uno muy interesante entre ellos, que es el tema de la protección de datos por diseño y por defecto. Bueno, esto claro está, viene del principio de privacy by design y privacy by default. Por eso, obviamente, permea en el cuerpo regulatorio del RGPD, pero bueno, son principios que se fueron gestando. La autora de los mismos es la doctora Anka Bukian, PhD canadiense, muy prestigiosa y una referente universal en el ámbito de la protección y la privacidad de datos, y quien desde los años 80, o sea, 1980, empezó a trabajar con estos principios desde la perspectiva de la aplicación de conocimientos de la psicología a el campo de la protección de datos personales. Vaya razonamiento absolutamente, extrapolación absolutamente rica e interesante, que dio lugar al nacimiento de estos principios, ¿no? El privacy by design y privacy by default, y el security by design y security by default. Y a todo esto acompaña el tema de la confianza. Trust by design y trust by default. Bueno, claramente estos deberían ser con claridad lemas corporativos si hablamos, ¿no?, de la gestión de datos personales. Y además de esto, tenemos que agregar otros principios que me deben haber oído a mí hablar y mencionar hasta el hartazgo. El tema del principio de prevención, el principio de precaución, también tienen que ser nortes desde la perspectiva de lo corporativo. Y después también tenemos otro que les acabo de comentar al pasar, que también incorporó el RGPD, que es el tema de la responsabilidad proactiva, y agrego dos características: objetiva y solidaria respecto de la responsabilidad en materia de procesamiento de datos, porque el régimen es objetivo, es decir, no importa en relación a la infracción de los deberes de tutela que establece los marcos, hablemos en general, si quieren, no la 25 tras 26, hablando en general, los regímenes de protección de datos personales en términos de responsabilidad establecen factores objetivos atributivos de la responsabilidad. Esto es, no nos fijamos en la abolición del agente dañador, sino que específicamente atribuimos la responsabilidad si tenemos una infracción a un deber objetivo de cuidado, como puede ser el de la seguridad de los datos, el cumplimiento del deber de información hacia los titulares de los datos, etcétera, ¿no? Y después se mete en esto también el tema de la gestión de los datos, el problema absolutamente relacionado con la temática consumeril, claro está, que es el tema de los riesgos del desarrollo, sobre todo teniendo en cuenta esta responsabilidad proactiva, objetiva y solidaria en relación al procesamiento de datos per se, al tratamiento de datos, al tratamiento informatizado de datos como actividad inherentemente riesgosa. Pero bueno, hasta allí estamos con esta idea de repaso general y ahora pasamos al núcleo
de lo que vamos a estar trabajando hoy específicamente en relación al manejo de los riesgos legales en lo que respecta, ¿no?, a la gestión empresarial de los datos, y que nos va a llevar a estos ejes de lo que es el gobierno de datos y lo que es el data compliance o cumplimiento normativo en esta materia. Hoy en día es ya absolutamente innegable que el dato, ¿sí?, los datos en general, son los activos intangibles de mayor valor, más importantes que nosotros tenemos a nivel empresarial. O sea, ya nadie puede cuestionar, por lo menos a estas alturas, y ya directamente es algo vetusto, trillado, y absolutamente reiterativo y poco curioso señalar hoy en día estas ideas, eufemismos en torno a que, bueno, los datos son el petróleo de nuestros días. Bueno, estamos ya absolutamente establecidos en esa realidad. Es decir, los datos tienen un valor como activo intangible, y es por eso que nosotros necesitamos la gobernanza de los datos para llevar adelante una gestión estratégica de los mismos dentro de las organizaciones empresariales. Y esto implica buscar efectivamente, gestionar, aplicar soluciones de datos. Ahora, ¿qué objetivo persigue esto? Es decir, ¿por qué nosotros buscamos, ¿no?, la gobernanza de datos? Bueno, naturalmente, en la gestión empresarial, una de las cuestiones que sacramentalmente necesitamos es manejar datos de calidad. ¿Y esto es por qué? Para minimizar, en primer lugar, los errores, para mejorar la cuestión de la eficacia y de la eficiencia de los procesamientos que nosotros hacemos, para la reducción de costos a nivel, piensen, operativo, el aprovechamiento de las economías de escala que podemos hacer dentro de las organizaciones, y también en lo que respecta a la obtención de ventajas competitivas. O sea, naturalmente, las empresas hoy en día, ¿qué buscan? Destacarse y diferenciarse de los demás competidores en función de cómo procesan los datos y en función de qué jugo productivo, explotativo, analítico se le extrae a los datos. Y de allí, obviamente, que nosotros vemos absolutamente esta gestión que gira en torno a la información, a los datos, a los metadatos, a los subproductos de procesamiento como activo a nivel empresarial. Entonces, damos por hecho esta cuestión a nivel, les diría, cuasi dogmático. La información hoy en día es el mayor activo estratégico con el que cuentan las empresas. Si buscan estudios desde la perspectiva de porcentuales para convencerse, aproximadamente se dice que el 80% del valor de mercado de una organización está compuesto por la información como activo. Así que imagínense la relevancia que tiene esto. Y es por eso que hoy en día, en esos diferenciales de los factores de productividad, el conocimiento, la información son esos factores diferenciales. Y ni hablar después de otras temáticas, y a esto me remito para que consulten en el repositorio rico de charlas y de masterclass que hemos dado con Microjuris, para que miren, por ejemplo, el ciclo de la temática de inteligencia artificial. Está claro que los algoritmos también son otro de esas patas diferenciales para llevar adelante esta extracción del jugo productivo, explotativo, analítico de los datos. Y por otra parte hay una realidad, la información como activo también ha cambiado respecto de su relevancia por la multiplicación del volumen de información que nosotros almacenamos y por las diferentes modalidades de procesamiento que le aplicamos a la información, y modalidades, claro está, que son cada vez más complejas, cada vez más riesgosas. Entonces, ¿para qué hacemos gobierno de datos? ¿Para qué realizamos data governance? Bueno, necesitamos, como yo les decía, eh, encontrar el modo de ser más fieles a lo que es el principio de calidad de los datos respecto de la gestión de los mismos. Esto implica tener información que sea actualizada, que sea relevante, que sea oportuna, que sea fiable, que sea confiable, que sea explicable, que sea accesible, que sea sistematizable y que sea auditable o controlable. O sea, también la otra cuestión que enfrentan las organizaciones es la capacidad de repetibilidad, de volver a poder reproducir los procesos que tuvieron a la hora de analizar información o tomar alguna decisión basada en un procesamiento automatizado. Y esto también, para el gobierno de datos, también importa darse cuenta de otra situación que es muy, muy relevante en el ámbito de la protección de datos personales,
que es entender efectivamente la criticidad, la sensibilidad, el riesgo respecto de los procesamientos. O sea, a mayor criticidad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener mayores medidas de resguardo. Y siguiendo en responder la pregunta de gobierno de datos, ¿para qué? O sea, ¿para qué estamos hablando de data governance aquí? ¿Por qué los abogados nos tenemos que nutrir de estos conceptos, específicamente los abogados empresariales? Porque en lo que respecta a la toma de decisiones a nivel empresarial, tenemos que buscar también que se decida respecto de la inversión, por ejemplo, en software de seguridad, en productos que sean más efectivos, que sean más eficientes. Tenemos que bregar, pensemos en la figura que vamos a estar charlando la semana siguiente con el tema de la necesidad jurídica del DPO, como les adelantaba Irene. Bueno, vamos a estar hablando del Data Protection Officer y en este sentido, otra de las tareas de lo que realizan los Data Protection Officer es insistir en tener, por ejemplo, un plan efectivo de data loss prevention que sea integral. O sea, ¿esto qué significa? Que yo esté preparado, que tenga capacidad de responder en tiempo real, de manera moderna, de manera completa, ¿a qué? A las amenazas que hoy en día tengo, o sea, porque todas las organizaciones están, por ejemplo, expuestas naturalmente a ciberamenazas. ¿Y qué ocurre con ello? Podemos perder los datos. Vemos todos los días, ¿sí? Incidentes en materia de ciberseguridad que ocasionan como consecuencia data breaches, security breaches, en los cuales se exfiltran cantidades groserísimas de datos personales propios también de las empresas y ni hablemos, hagamos punto y aparte con los organismos estatales y las cuestiones a manos del Estado, de los estados que pierden sus bases de datos. Lo cierto es que tenemos que anticiparnos a estas situaciones y es por eso que es tan importante que dentro del gobierno de datos esté también este punto sobre un plan de data loss prevention para poder llevar adelante todos los mecanismos de respuesta en tiempo y forma. Y todo esto se tiene que apoyar en ciertos pilares desde un punto de vista principiológico. El primero es el tema de la integridad, o sea, velar por la integridad de la información. Esto es que la información no haya sido adulterada en cuanto al contenido, que sea precisa, que tenga calidad. La flexibilidad, o sea, adaptarnos a las situaciones empresariales que van surgiendo y por otra parte que también estos mecanismos o procesos que nosotros decidamos para el gobierno de los datos sean mecanismos fáciles. O sea, pues si nosotros realizamos toda una cuestión, una parafernalia a nivel procedimental absolutamente inaplicable, absolutamente intrincada, puede terminar no siendo aplicable. Entonces, el otro punto, habíamos hablado hace un rato, hacer foco en la calidad del dato, y esto implica también darse cuenta y atender a otras cuestiones de los datos, no solamente la calidad desde un punto de vista informativo, sino también el ciclo de vida del dato adentro de nuestras organizaciones. Y de allí también empezamos a ver, ¿sí? Esta cuestión de entender que el gobierno de datos implica llevar adelante una estrategia que es jurídica y técnica, que es interdisciplinar, que es complementaria, es decir, no podemos hacer gobierno de datos sin por lo menos integrar algunas visiones corporativas internas de otras áreas que influencian la temática de los datos, como puede ser el área de seguridad, sin perjuicio de que no es lo mismo, ¿sí? Gobierno de datos no es infosecurity, no es cybersec. Y por otra parte, también entender que data governance y data compliance, gobierno de datos y cumplimiento normativo en materia de datos son como decirles caras complementarias de una misma moneda. Por un lado, tenemos que tener un buen plan de gobierno de datos, por el otro, un buen plan de cumplimiento normativo, y no podemos hacer buen gobierno de datos si no cumplimos las normas y viceversa. Si no tenemos un buen gobierno de datos, jamás podremos ajustarnos a cumplir de manera adecuada, ¿sí? Con los marcos normativos cada vez más crecientes que tenemos. Y esto nos lleva a plantearnos una cuestión que yo vengo repitiéndoles bastante, con bastante fuerza hace años, que es el transparentar a nivel jurídico que la actividad de procesamiento de datos es una actividad empresarial y económica riesgosa. Y esto, desde la perspectiva de un plan de gobierno de datos, nos implica tener que pensar en varias cuestiones en torno al tema de riesgo. ¿Qué es el riesgo que nosotros manejamos? ¿Cuáles son las causales del riesgo que se materializa? ¿Y cuáles son los factores o las vulnerabilidades que nosotros tenemos? Todas esas cuestiones las tenemos que evaluar
desde la perspectiva empresarial. Y esto nos lleva justamente a entender que podemos tener muchísimas amenazas, o sea, para lograr hacer un buen plan, como les había comentado hace un rato, por ejemplo, de Data Loss Prevention, tenemos que entender también qué tipo de amenazas nosotros podemos tener a nivel institucional. Y entre estas amenazas están las conocidas vulnerabilidades, los virus, el phishing, el spyware, las botnets, las amenazas web, los ataques dirigidos, el ransomware, ni hablar. Amenazas de cualquier tipo, ¿sí? Las amenazas avanzadas persistentes también son otra problemática. Y bueno, ni hablar de las cosas que complementan todo esto, como puede ser el caso, ¿no?, de la ingeniería social. Bueno, tenemos que comprender a qué nos enfrentamos. Y la realidad es que en materia de ciberamenazas, las ciberamenazas son muy frecuentes. ¿Sí? O sea, en términos de cantidades, obviamente yo no suelo descansar en estadísticas, pero solamente para que se den un poco de cuenta en relación a la cantidad es posible. Y no sería una locura hablarles de una amenaza nueva por segundo. Esto para que ustedes tengan idea de las cantidades y también de lo bizarro de la subestimación local. Nosotros hemos tenido estimaciones locales que un año en Argentina dio lugar a menos, ¿no? Como decirles, de 340 ciberamenazas o ciberincidentes, si quieren reducirlo al resultado, ciberincidentes de un año, sin perjuicio de que pudo haber sido la fuente parcial o lo que sea. Si estamos hablando en el mundo real, a nivel cibernético, de una amenaza por segundo, está claro que de ninguna manera podemos tener menos de una amenaza por día. ¿Eh? O sea, no se podría decir eso. Pero bueno, solamente para decirles, la información naturalmente es altamente lucrativa, los ciberatacantes están detrás de la información, no hay organización a salvo. Por eso es tan fundamental ser preventivos, ser precautorios. ¿Por qué? Porque hoy en día no podemos aguardar al ataque, no podemos aguardar a la exfiltración. Y esto en materia, obviamente, de fuga de datos, lo hemos visto que desde lo jurídico, toda la cuestión de el manejo de la seguridad y el manejo de los ciberincidentes dio lugar a que se examine también la responsabilidad desde una perspectiva proactiva, desde una perspectiva también precontractual, contractual y postcontractual, en búsqueda también de la gestión estratégica de los riesgos en materia de minimizar los incidentes y, por otra parte, también al mismo tiempo garantizar los derechos. Cumplimiento normativo claramente hoy en día genera nuevas obligaciones, entre ellas el deber de notificación y la comunicación de los incidentes en materia de seguridad. Pero bueno, dejando de lado la temática de ciberincidentes, que simplemente tengan presente, es una temática que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar un plan que sirva para el gobierno de los datos dentro de nuestra organización. Dentro de ello, y esto distinguiendo un poco de lo que vamos a ver en la charla próxima, que va a ser la figura, la necesidad jurídica del Data Protection Officer, del delegado de protección de datos personales, el conocido DPO, y algunas otras situaciones en relación a transferencias internacionales y supresión de datos, hablemos un poco de la gestión de lo que sería el rol del Chief Information Officer, o sea, del que dentro de la organización trabaja con el objeto de la información en lo que respecta a la gestión corporativa. Y está claro que el Chief Information Officer tiene un rol en el cual es muy importante que se encargue de fortalecer el negocio a través de este activo del cual obviamente estamos hablando. Y esto implica aumentar la agilidad, por ejemplo, del acceso a la información, desarrollar e implementar plataformas de gestión de los datos, plataformas que también tengan que ver con la gestión de la seguridad, que sean de carácter intuitivo. También el Chief Information Officer busca la mitigación de riesgos, o sea, mitigar riesgos implica asegurar la disponibilidad de la información, la confidencialidad de la misma, la integridad de la misma, o sea, los mismos valores que buscamos de manera genérica en lo que respecta a CyberSec. Después también desarrollar el cumplimiento de las normativas, o sea, el Chief Information Officer, sin perjuicio de que no es el DPO, realizando el mapeo de riesgos y realizando, como decirles, el mapa de planteos normativos y de cuestiones a llevar adelante. Lo que sí sabemos que el Chief Information Officer se encarga también de desarrollar y de empujar ese cumplimiento, de impulsar las certificaciones, las buenas prácticas, la autorregulación vinculante.
Y esto teniendo en cuenta de que el Chief Information Officer, a diferencia, ¿no?, del DPO, que después vamos a hablar de su independencia, ¿no?, en el encuentro próximo, tiene una independencia, tiene un posicionamiento, tiene que tener un presupuesto determinado y demás. Lo cierto es que en la práctica de la realidad empresarial, en el día a día, el Chief Information Officer tiene que balancear las tareas en general con algo muy costoso, que es el tema de tener un presupuesto acotado. Esto es, tenemos pocos recursos y tenemos que hacer todo esto, ¿no? La inmensidad de todas las cosas que veníamos charlando hasta ahora. Y esto, ojo, no es fácil, sin perjuicio de que está claro que los que litigamos y estamos en el lado, ¿no?, de la protección de datos personales y les damos las visiones de ese eje, sí hay que reconocer, obviamente, que es complejo este punto, ¿no?, sobre la gestión con recursos limitados. Esto siempre ha sido de esa manera. Y ahora, cuando pensamos en, bueno, gestión empresarial de los datos, ¿cómo podemos mejorar la gestión? O sea, ¿cómo podemos establecer mecanismos o buenas prácticas en esa gestión empresarial de los datos? Primer tema, y algo que tal vez ha pasado en el discurso de lo que he dicho, pero que es muy importante. En la gestión de los datos se utilizan naturalmente software, se utilizan herramientas. Necesitamos herramientas de gestión y necesitamos herramientas de protección. Y a esto nos referimos específicamente con un acrónimo, que el acrónimo es PET, PET, que es Privacy Enhancing Technologies, o sea, tecnologías que sirven para el fortalecimiento de la privacidad. Y esto atendiendo a que tenemos que cumplir con ese principio elemental, novedoso en la materia que les había comentado hace un rato, que es el tema de la protección de datos desde el diseño y por defecto. ¿Por qué? Porque la privacy by design y by default a nivel corporativo tiene que ser proactiva y preventiva, tiene que ser por default, tiene que estar embebida en el diseño, tiene que tener funcionalidad, es decir, tiene que ser aplicable, utilizable, tiene que ser fácil de utilizar, tiene que ser orgánica, tiene que tener en cuenta la seguridad punto a punto durante todo el ciclo de vida del dato, tiene que establecer métodos con transparencia y visibilidad, y por otra parte tiene que compatibilizar algo que muchas veces cuesta también, de la misma manera que les decía, las limitaciones presupuestarias son una realidad en la gestión empresarial. También el otro problema es compensar, ¿sí?, la privacidad, la ciberseguridad, etcétera, con la usabilidad. Esto, quienes hacemos derecho corporativo, muchas veces nos enfrentamos con esta situación decisional de la empresa diciendo, bueno, si yo doy esto, cae un poco la usabilidad. O si coloco un determinado atributo, entonces pierdo agilidad. Bueno, son decisiones estratégicas que hay que tomar dentro de lo que es el tema de la gestión de los datos, ¿no? Establecer también otra buena práctica es establecer las políticas de privacidad, sin perjuicio de que ya conocemos que todos deberían tener por default políticas de privacidad. Lo cierto es que no todos tienen a estas alturas políticas de estas características. Tenemos que establecer mecanismos expeditos del ejercicio de los derechos de los titulares y establecer también lo que se conoce como capacitación continua. O sea, la privacidad, entendamos que en la gestión empresarial de los datos, los conocimientos sobre privacidad, naturalmente, son absolutamente mutables, tienen que ir evolucionando, tienen que ir ayornándose. Y dentro de estas buenas prácticas hay muchas buenas prácticas específicas en lo que respecta a, por ejemplo, privacidad, como es el tema de la anonimización de los datos o la de identificación, o lo que es la utilización de herramientas de privacidad de clase mundial. En materia de ciberseguridad, la encripción homomórfica, bueno, también hay muchas otras opciones o versiones de técnicas para decir, bueno, vamos a aplicar y vamos a pensar en esto como estrategia de nuestra gestión empresarial de los datos. ¿Esto para qué? Para reducir a lo mínimo que se pueda los riesgos operativos con los datos. Entonces, simplemente para ir resumiendo un poco la arista de lo que es Data Governance, como nosotros dijimos, bueno, lo que busca Data Governance en definitiva es mejorar la calidad de los datos, mejorar la gestión de los riesgos en el manejo de los datos. Otros también definen al Data Governance hablando más con atributos que tal vez conmigo los han escuchado más respecto de la ciberseguridad, que es el tema de asegurar o gestionar la disponibilidad, la integridad, la usabilidad y la seguridad de los datos que se utilizan a nivel empresarial.
Y como les había dicho, resaltando esta cuestión, la complementariedad entre lo que es governance y compliance. No podemos hacer governance sin compliance normativo, y es por eso que, bueno, el data governance también, al tener esta relación, ¿sí? Como les digo, de cara, de doble faz con lo que es el data compliance, encuentran también ustedes en el data compliance y en los nuevos impulsos normativos un empuje adicional al data governance. Un ejemplo de ello, el RGPD como norma, ¿sí? Y una norma que prácticamente la estudiamos mayormente desde la perspectiva de data compliance, claro está, porque hablamos de RGPD compliance, hablamos de adecuación al RGPD. Y entonces estamos refiriéndonos a cumplir con una determinada ley. Lo cierto es que el gobierno de datos, a través de una normativa que tuvo la incorporación de cuestiones de data governance dentro de su propia estructuración normativa, se impulsa el data governance como disciplina, cosa que antes tal vez no sucedía, ¿no? Los cuerpos normativos no hablaban de estas cuestiones más bien de índole empresarial. Es así como el RGPD les habla de responsabilidad proactiva, hablamos de un rol como es el DPO, hablamos de lo que es la protección de datos por diseño y por defecto. Bueno, ahí estamos metiéndonos en todo un universo de aplicación en lo que respecta a la gestión de los datos a nivel corporativo. El RGPD también habla de normas corporativas vinculantes. El RGPD tiene mucha cuestión velada de lo que es data governance empresarial y es por eso que podemos decir que el data governance tuvo un respiro, ¿no? Como decirles, una fuerza revitalizante desde la sanción del RGPD de la Unión Europea. En términos generales, cuando hablamos de data governance, para resumirlo, es un sistema también de decisiones, un sistema de decisiones, un sistema de responsabilidades en lo que respecta a la gestión empresarial de los datos y lo que busca es, bueno, alcanzar mejores niveles, sobre todo de la gestión en materia de datos, mejores niveles en materia de transparencia, en materia de control, en materia de auditabilidad, de repetibilidad de los procesos, como les mencionaba, ahorro de costos, incrementos de eficacias, de eficiencias, de efectividad en la gestión de los datos y también uniformizar los enfoques, las visiones y la filosofía que nosotros tenemos en la gestión de los datos a nivel corporativo y formar y capacitar en esa filosofía. Esto simplemente para destacarles, en materia de gobierno de datos necesitamos también una idea vertical del gobierno de los datos. ¿Por qué? Si nosotros no bajamos, ¿vieron cuando dicen, bueno, bajar línea? Es decir, si nosotros no embebemos de manera vertical a la organización de una filosofía en protección de datos personales, mal pueden solamente, ¿sí?, los que tienen cargos operativos en llevar adelante el empuje de todas las cuestiones que tienen que ver con una gestión adecuada de los datos y con un gobierno adecuado de los datos. Entonces, tenemos que cambiar seriamente esta idea de, bueno, solamente algunos, ¿no?, son los paladines en materia de datos dentro de la organización empresarial y no dar cuenta que tiene que bajar desde arriba, es decir, todos los cargos y especialmente los cargos directivos tienen que ser los que impulsen en un plan estratégico y serio y sólido y obviamente uniforme en materia de data governance y que al mismo tiempo busquen implementar adecuadamente todas las políticas, los procedimientos y los procesos internos a esta temática. Y es así como el data governance tiene principios, es una disciplina que está munida de principios, entre algunos de los cuales ya se los he mencionado, el de auditabilidad, estandarización, gestión, integridad, responsabilidad, transparencia, gestión del cambio, estandarización, solamente por mencionar algunos. Y aquí pasamos a la función complementaria. ¿Qué hablamos cuando decimos data compliance? O sea, ¿por qué el data compliance también viene a patear el tablero y hoy en día a volverse tan jerárquicamente importante en lo que respecta al cumplimiento normativo? Ya he señalado muchas veces que el data compliance es una función de carácter independiente dentro de las organizaciones que se encargan de identificar, de asesorar, de realizar alerta, monitoreo y reporting sobre los riesgos de cumplimiento legales o los riesgos regulatorios. Ahora, el tema es que hoy en día
el ecosistema regulatorio se ha vuelto absolutamente rico. O sea, ya no tenemos solamente un ecosistema regulatorio con normas ortodoxas que provienen solamente del poder y del sistema no a nivel legislativo, sino que también tenemos, como ustedes bien saben, tenemos autoridades de aplicación que sacan resoluciones, que sacan disposiciones. También de esto tenemos cuerpos normativos a nivel internacional. Además de esto, ¿qué tenemos? Tenemos certificaciones que son vinculantes y que son apreciadas, por lo menos en la industria, y es por eso que resulta relevante seguir estas certificaciones. Y por otra parte, también las propias organizaciones empresariales son grandes generadores, grandes usinas de normativas internas, ¿sí? Acá justo tenemos un asistente en el chat que está colocando algunas de estas cuestiones, los frameworks, las guidelines, las reglas internas, los códigos de conducta, las buenas prácticas, los estándares. Bueno, todas estas palabras que les estoy mencionando y que son típicas del ámbito corporativo, en materia de gestión de datos y que nos llevan a entender que el ecosistema normativo ahora se tiene que articular con muchas normas, muchos documentos que pasan con mecanismos de aprobación ortodoxos y tantos otros que no, que provienen de ese universo al cual nosotros los letrados llamamos o denominamos soft law. Y esa es la labor del data compliance. Ya hoy en día la foto de los riesgos legales, de los riesgos de cumplimiento, no se agota en la ortodoxia normativa. ¿Y qué funciones llevamos adelante, ¿no? En un sector justamente que se dedica al data compliance. Bueno, tenemos que identificar los riesgos, asesoramos sobre los riesgos y es por eso que las áreas justamente de data compliance, cumplimiento normativo, valga la redundancia, las llevamos adelante en términos generales los letrados, porque tenemos que asesorar sobre los riesgos, tenemos que prevenir los riesgos, tenemos que diseñar e implementar los sistemas de controles, establecer los mecanismos de vigilancia, de monitoreo, de detección de riesgos y el informe, obviamente, lo que es realizar el reporting, o sea, los reportes, los informes sobre los riesgos o las situaciones que nosotros anticipamos, también es una labor documental muy importante que lleva adelante quien obviamente desarrolla a nivel de la gestión empresarial un área de estas características. Es decir, el compliance tiene, en definitiva, ¿no? Un rol a su vez interno, que no solamente se encarga de resolver las deficiencias de cumplimiento, sino también que es un rol de orden consultivo, ¿no? O sea, universalmente se encarga de realizar esa asesoría legal interna, jurídica, en el cumplimiento normativo, regulatorio y de las tensiones que van surgiendo en el día a día de la gestión corporativa de los datos a nivel interno. Y esto nos lleva a la necesidad de ciertos cumplimientos legales que, como veremos después en la oportunidad de la segunda masterclass que tenemos el 8 de julio, vamos a ver que en esa labor de el data compliance, tenemos que prevenir los riesgos legales y en función del cumplimiento legal elaborar determinados documentos que son muy fundamentales específicamente en lo que respecta a la protección de datos, como es el tema del plan de protección de datos personales, establecer y consensuar las obligaciones y las medidas de seguridad, escribir los límites de los usos de la información, o sea, por parte de los actores que operan a nivel institucional, cómo gestionar también las relaciones contractuales con los terceros y establecer en el caso de las primeras respuestas o lo que se necesita para el manejo y la gestión de las contingencias, el manejo también de los documentos que se conocen como acuerdos de confidencialidad o NDAs, también conocidos en inglés como Non-Disclosure Agreements, detrás de este acrónimo que les acabo de mencionar, y sin lugar a dudas el más basal, el más primario, que es el tema del manejo de los consentimientos informados de los titulares de los datos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hemos dado cuenta progresivamente que es tan fundamental esto de seguir y llevar adelante un área también de data compliance de forma complementaria a lo que es un área dedicada al gobierno de datos?
es porque naturalmente nos hemos empezado a responsabilizar, a tener por lo menos un proceso de concientización creciente sobre la gestión estratégica de los riesgos, la minimización, por ejemplo, de los incidentes, la responsabilidad sobre garantizar los derechos de los titulares, controlar eficientemente la actividad empresarial, ahora bien, desde una perspectiva normativa, y por otra parte, entender que tenemos que proteger el objeto de procesamiento, que son los datos, y en función de ello también hemos jerarquizado la importancia de la cuestión regulatoria. Y esto nos permite, o sea, de manera conjunta, a través del data governance, a través del data compliance, llevar adelante, ahora sí, de forma estratégica, o sea, antes muchas veces esto era absolutamente, les diría, accidental, era una cuestión casual que muchas veces no se coordinaba de manera pensada y de allí las fricciones operativas que muchas veces ello arrastraba. La complementariedad en lo que es data governance y data compliance es particularmente el llevar a cabo una arquitectura pensada en materia de privacidad, protección de datos personales y, por otra parte, también arrancar con el tema de la seguridad de los datos desde una forma seria, sobre todo por el crecimiento que nosotros tenemos de los incidentes. Ya habíamos hablado del crecimiento de los data breaches, de los incidentes en materia de ciberseguridad. Agreguemos a estos los problemas que nosotros tenemos desde una perspectiva analítica en lo que respecta a establecer mecanismos de seguridad que verdaderamente sean eficientes y las obligaciones que también tenemos y que van creciendo en materia de medidas de seguridad, controles y auditorías al respecto de la misma. Entonces, esta visión complementaria, ya habíamos hablado antes del gobierno de datos, el compliance, tiene también obviamente un foco preocupado sobre estos problemas que les acabo de mencionar y tiene conciencia sobre esa responsabilidad de orden proactivo, o sea, pensando en que la labor de prevención de riesgos se centra en las tres etapas de responsabilidad jurídica que les había mencionado antes, la etapa precontractual, o sea, desde el primer momento que nosotros nos acercamos a empezar a recopilar los datos para gestionarlos, después durante la gestión contractual, en lo que respecta al procesamiento de los mismos y de manera postcontractual, toda la gestión de las obligaciones que son de orden ultraactivo en materia de responsabilidades legales, por ejemplo, los deberes de confidencialidad, para mencionar algunos, el respeto obviamente de la privacidad a pesar del cumplimiento de los deberes, por ejemplo, de conservación legal que exigen las normas. Es decir, nosotros tenemos que seguir resguardando el objeto dato personal aún con esos cumplimientos de carácter ultraactivo. Entonces, en términos generales, ¿qué resumimos el tema de compliance? O sea, el eje de data compliance. Hacen foco sobre el consentimiento, la confidencialidad, el respeto de los derechos de los titulares, el llevar adelante también apoyando el tema de la calidad de los datos, los archivos, los registros en materia de datos, establecer mecanismos inteligentes de disposición de los mismos, tener precisión en la gestión de los datos, respetar la seguridad, o sea, ciberseguridad, infosec en general, y por otra parte, establecer además garantías suficientes para que los titulares de los datos puedan descansar en los cumplimientos legales, en la garantía de sus derechos, en poder permitirles saber dónde están sus datos durante su tratamiento. Y de allí que el data compliance puede llegar a ser desarrollado por diferentes roles, entre ellos obviamente el rol del delegado de protección de datos personales, DPO, que vamos a ver la semana próxima. Pero bueno, si no, claro está, un Data Compliance Officer o un Compliance Officer también puede abordar temáticas tales como las que se ha conversado en el día de la fecha. ¿Por qué? Pues son todos roles que se encargan, como veníamos charlando, de la gestión global de los riesgos, el cumplimiento normativo tanto interno como externo, la prevención de daños, la cooperación con otras áreas internas como pueden ser el área de riesgos, el área de calidad, el área de legales,
pensemos que las estrategias legales hoy en día a nivel corporativo muchas veces tienen que ser coordinadas en dos aristas, una legales interno, legales in-house, y en otra parte los estudios tercerizados que llevan adelante la estrategia legal más litigiosa por parte de las empresas. Así que, bueno, legales, la asesoría y la cooperación puede ir, ¿no?, hacia dos frentes. Y por otra parte, también el tema de la asistencia con el tema de la auditoría, auditoría que puede realizarse de manera interna o de manera externa y que tiene que realizarse también siempre de manera sistemática, de manera periódica. Entonces, en ese sentido, bueno, claramente enfrentamos el deber de estar entrenados también en la articulación negocial con muchas otras áreas que se ocupan de estas temáticas que hemos visto en el día de la fecha. Y de allí ciertas áreas críticas del ámbito de lo que es data compliance, que vamos a ver la semana próxima. Vieron que les había adelantado que vamos a ver la figura, ¿no?, en el caso del DPO, pero también tenemos muchas áreas que son bastante complejas en el ámbito de cumplimiento normativo, como es la que ya obviamente nos enfrenta en la actualidad el tema de los ejercicios de los derechos de los titulares. Claro está, pero dentro de esos ejercicios hay uno en particular que causa dolores de cabeza, que es el tema de la supresión de los datos. Sin perjuicio de otra actividad genérica, que es el tema de la transferencia de datos, las transferencias internacionales, tema que también vamos a estudiar, el problema de la supresión de los datos, todo lo que tiene que ver, no con motivo, a ver, de rectificación, actualización, o sea, rectificación es cambiar un dato por uno correcto, actualización, cambiar un dato por uno ayornado. El problema de la supresión de datos implica, ¿no?, la eliminación del registro. Y acá, naturalmente, tenemos algunos problemitas que nos están planteando las nuevas herramientas de procesamiento de datos. ¿Por qué? Porque en una base de datos con un procesamiento absolutamente lineal, sin una técnica, por ejemplo, de las características de lo que es la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, o características tales como lo es Machine Learning o Deep Learning, es muy diverso suprimir un dato de una base de datos en el cual encontramos el dato y el dato lo extraemos, lo suprimimos y la solución ya está ejecutada, de no tener la capacidad de reversar, por ejemplo, el entrenamiento de la herramienta a la cual, entre comillas, ese dato le ha quedado indisolublemente integrado. Entonces, la supresión de datos hoy en día nos está planteando a nivel corporativo cuestiones bien complejas, en las cuales ya no es derecho al olvido digital, supresión de datos si se realiza de manera directa, sino que hoy en día estamos utilizando algoritmos que se entrenan con datos y vamos a tener la imposibilidad muchas veces fáctica de no tener capacidad de volver atrás ese entrenamiento. Y después situaciones en las cuales hoy en día se está demostrando también a nivel ecosistema europeo que resulta casi imposible hacer data compliance. Y tal es el caso que sucede cuando la inteligencia artificial, por ejemplo, tiene las llamadas alucinaciones de la IA. ¿Cómo hacemos data compliance en el caso de una alucinación de la IA? Entonces estamos enfrentando realmente nuevos desafíos y ahora sí les diría, desafíos curiosos, ¿no?, para lo que es el ejercicio de los derechos de los titulares en nuevos contextos y en los cuales estamos un poco atados y constreñidos para el ejercicio de un buen data compliance en los mismos, ¿sí? Acá pregunta en el chat, dice excelentemente claro, se trata sin duda de figuras que aportan a un ecosistema sano y eficiencia. Estas herramientas son desplegables en la actividad pública en entornos digitales. Claro está, la gestión pública debería, les diría, aprender tal vez de las enseñanzas corporativas que ya tienen mucha madurez en el ámbito corporativo privado. Ahora el Estado convirtiéndose en un gran gestor, un gran responsable de datos, debería entonces, de alguna forma, empezar a imitar y aprender las lecciones históricas
del ecosistema corporativo que ha tenido siempre cultura de gobierno de datos. Podemos hablar y criticar, a ver, las deficiencias estratégicas de ciertas culturas o principios que en el pasado tal vez no se utilizaban de manera tan leal como lo hacemos hoy en día. En el caso, por ejemplo, para mencionarles algo, hoy en día la gestión empresarial de los datos tiene muchísima más transparencia, podríamos decir de alguna manera, que lo que sucedió o ocurría en el pasado. Y eso se ha ido modificando a nivel corporativo con el paso del tiempo. Pero lo cierto es que sin perjuicio de ello, tal vez dentro de lo que es la comparativa del sector empresarial versus el sector público como gestores de datos y responsables de tratamiento, está claro que el sector público se está metiendo en una arena y está cobrando, obviamente, y tiene una preponderancia absolutamente avasallante en lo que es la era de la posprivacidad y la era de hipervigilancia, que debería hacerlo tan responsablemente como el mejor corporativo que trabaja procesando datos, porque debería haberlo hecho con la misma responsabilidad y con las mismas filosofías en lo que respecta al gobierno estratégico de datos y a lo que es cumplimiento normativo. Que sea el Estado el que procesa los datos no lo exime de tener que sujetarse y cumplir con las leyes. Y esto siempre lo he destacado, ¿no? En esta cuestión de que antes tal vez dogmáticamente existía este debate como diciendo, bueno, ¿quién preferimos como mejor incumplidor de los ecosistemas de datos? Y la realidad es que esto no es el premio al que mejor incumple, sino la realidad es que todos tienen las mismas exigencias. Si vamos a ser responsables de tratamiento, seamos públicos o seamos privados, tenemos que hacer data compliance, tenemos que hacer data governance. No queda, ¿sí? No queda otra. No hay alternativas hoy en día de decir, bueno, ¿qué selectivamente, bueno, y discrecionalmente, qué me apetece o no de la normativa, ¿no? Y entonces, en este sentido, creo que las dos áreas, tanto el gobierno de datos como el área de compliance, tiene que revisar justamente todo el ciclo de vida del dato, tiene que establecer minuciosamente, de manera granular, qué es lo que nosotros entendemos por control del dato durante su ciclo de vida. Establecer también un análisis inteligente de las auditorías que se realizan. Ese es el otro tema, ¿no? Una cosa es hacer las cosas y otra analizar el resultado de las mismas y utilizarlo reactivamente para mejorar la situación a nivel operativo. Y por otra parte, exigir que las instituciones, las organizaciones, tanto públicas como privadas, los responsables generales en materia de tratamiento, se actualicen y se capaciten de manera continua en la temática de protección de datos personales. Simplemente para concluir con unas últimas reflexiones de la charla de hoy, la privacidad, la protección, la seguridad de datos necesita indubitablemente en la actualidad de un abordaje que sea técnico, jurídico, absolutamente integral, que sea estratégico y que sea interdisciplinar. O sea, si vamos a enfrentar la gestión de datos personales adentro de una organización, no podemos dejar de lado ni al data governance ni al data compliance. Tenemos que aplicar también medidas de privacidad, de seguridad y de confianza por diseño y por defecto durante todo el ciclo de vida de los datos que nosotros manejamos. Tenemos que, como medida estratégica de la gestión de los datos, evaluar la criticidad de los mismos para adecuar el manejo, la gestión y los procesos de toma de decisiones que llevemos adelante respecto de los mismos. Por otra parte, tenemos que entender que la protección legal tiene que ser concebida como un proceso de características técnicas. Esto significa que la protección legal no puede ser antojadiza, no puede ser errática, no puede ser no sistematizable o de alguna forma no replicable. Tenemos que pensarla como un procedimiento de características técnicas, tenemos que gestionar los esquemas estratégicos que mencionábamos y charlábamos en materia de data governance, tenemos que tener una planificación que sea completa, que sea robusta, que sea integral, que sea moderna y sobre todo que también tenga en cuenta esta cuestión de los incidentes. Ahí justo también en el chat mencionaba, ¿no? Los problemas, los delitos, los incidentes en materia de ciberseguridad. Tenemos que tener planes, como les decía, de data loss prevention, tenemos que tener planes de mitigación y primera respuesta, tenemos que tener privacidad, tenemos que tener seguridad y en caso también anonimato por diseño y por defecto, que siempre no uno dice, bueno, se pierde esa pata, tenemos que tener anonimato también por diseño y por defecto en aquellas cuestiones en las cuales no sea necesario almacenar, procesar y gestionar datos. Tenemos que tener la responsabilidad legal
como primera respuesta. Es decir, creo que también desde lo que respecta a la filosofía corporativa tenemos que salir obviamente del cassette de irresponsabilizarse como primera respuesta ante cualquier situación y como se sigue viendo lamentablemente a lo largo de los últimos eventos que hemos visto a nivel cibernético en los cuales las empresas, y lo mismo también, agregando lo que decía Alejandro en el chat, el Estado también, frente a un incidente de ciberseguridad, lo primero que salen a decir es no ha habido nada, no ha pasado nada, negativa genérica a cualquiera de estas situaciones y creo que justamente es lo opuesto. Lo que hay que hacer, hay que responsabilizarse, hay que realmente tener seriedad. Si se van a gestionar los datos, hay que tener una responsabilidad suficiente como para poder abordar esa tarea y establecer, obviamente, el data compliance finalmente como filosofía corporativa. Esto es, hay que creer en el cumplimiento normativo. Si no se cree en él, la cuestión deviene en una situación accidental, muchas veces molesta, y que se busca eludir. Y eso no nos lo podemos permitir en el ámbito de la protección de datos personales. Así que bueno, les agradezco infinitamente, como siempre, a todos los aquí asistentes, a los que nos han acompañado en vivo también a través de la página de Facebook de Microjuris Argentina. Como les estuviera anunciando previamente, la semana próxima, el día 8 de julio, también lunes 8 de julio, 17 horas, vamos a estar compartiendo la Masterclass segunda que va a tratar sobre el tema del rol y la necesidad jurídica del DPO, Delegado de Protección de Datos, las transferencias internacionales en materia de datos personales y la supresión de datos como problemáticas corporativas, jurídicas, prácticas. Y luego, finalmente, en nuestro tercer encuentro, el día lunes 15 de julio a las 17 horas, con el futuro de la abogacía de datos y las problemáticas jurídicas modernas en materia de privacidad, autodeterminación informativa y derecho al anonimato como libertades fundamentales. Así que bueno, nos estaremos reencontrando la semana próxima nuevamente. Gracias a todos los aquí asistentes. Muchísimas gracias, Irene, por todo. Te No, paso. por favor, agradecida soy yo. Gracias, Joana. Acá te están agradeciendo muchísimo la clase de hoy. Ahí vuelvo a pegar el tema de, el perdido certificado. No hace falta volver a inscribirse, digamos, voy a tener en cuenta que van a asistir las próximas dos clases, ¿no? No nos fallen el lunes 8, que es previo al feriado, ¿eh? Miren que los vamos a estar esperando. Bueno, te agradece mucho la clase. Había un comentario muy lindo que espera que lo vuelvo para atrás así lo encuentro. Como siempre, tus exposiciones son excelentes y uno siente que tenemos contigo una guerrera, una luchadora del último reducto de protección de nuestros datos, Daniel Micheli. Bueno, entre Bueno, otros comentarios muy lindos que te pusieron. sí, ahí estoy leyéndolos todos. Muchísimas gracias a todos, en serio, por las palabras. Bueno, acá preguntan si la clase quedó grabada. Es más, como se estuvo transmitiendo en vivo en Facebook, va a quedar unos días en Facebook para que lo puedan volver a mirar o referir a algún abogado que les interese el tema también. Bueno, nos reencontramos el lunes próximo entonces. Nos vemos entonces. Un gran Muy saludo a bien, todos. muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Que tengan buenas tardes. Chao, hasta luego.